Afuera hay una invasión extraterrestre, un apocalipsis zombie y un asteroide que amenaza la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Solo el cine nos salvará. Por eso, esto es Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Películas para el Fin del Mundo. Mi nombre es Fernando Guida, estoy como siempre con mi compañero Ricardo Ottone. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, acá está, muy contento de este nuevo episodio de Películas para el Fin del Mundo. Con frío, no sabemos cuándo lo van a ver, pero ahora en este momento pero hace si frío. nos ven con cierto abrigo se darán cuenta de qué es lo que sucede. Bueno, y tenemos un nuevo invitado para hablar de 3 películas que nos llevaríamos al fin del mundo. Siempre decimos lo mismo, no son las 3 películas tal vez preferidas de nuestro invitado, pero sí son 3 películas que él se llevaría a este fin del mundo que Quizás se avecina. Quizás a un búnker subterráneo, Sí. mientras el fin del mundo Ya le vamos a aparece. preguntar por qué las eligió. Bienvenido y muchas gracias por estar acá, Sebastián Schindel. Hola, gracias por la invitación. Difícil la propuesta, me estuve una semana pensando a ver qué 3 Hicimos películas... trabajar. Sí, qué 3 películas elegir y además 3 muy diferentes entre sí, y eso es lo que vamos a bueno, ver. entonces había algunos nombres que me venían inmediatamente, que no sé si son para el fin del mundo. Yo creo que son películas que cuando empezaba a pensar títulos posibles, eran películas que siempre volvían, pero las dejaba de lado. Pero en realidad porque son películas que fueron muy importantes en mi vida. O sea, fueron películas que por algún motivo o por otro me han marcado. Y después también quise no hacer películas que sean parecidas, o no repetir director o temática. Y la verdad que son películas que yo dije, bueno, son películas que dejaron huella. Vamos a decirlas, porque si no es mucho misterio. El sentido de la vida de los Monty Python de 1983, La Duna de David Lynch de 1984 y Corazón Satánico de Alan Parker de 1987. Ahí estamos viendo que si bien son películas muy diferentes entre sí, todas están dentro de un rango de años muy similar. En 4 años más o menos, 83, 84, 87. Hay algo en los 80 tuyo ahí. Totalmente. Me di cuenta después de elegirlas. Y en realidad tiene que ver con un momento de la vida. Era adolescente y por ahí las vi, no en el momento del estreno, porque cuando se estrenaron algunas, yo soy de 1975, entonces cuando se estrenó Duna yo tenía 9 años. La verdad no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero las vi cuando en mi adolescencia temprana, 12, 13, 14. Quizás en VHS. Seguramente en VHS. Eran como... Y aparte son películas que no son grandes éxitos. De hecho, algunos son sonoros fracasos. 2 de ellas son grandes fracasos. Los Monty Python no, le fue muy bien en su momento, pero bueno, porque ya el sentido de la vida, los Monty Python ya estaban consagrados, e incluso esta fue su película de despedida, ya estaban medio peleados. Lo volvieron a juntar, hagan una más. Bueno, y después sí, ya se separaron del todo después de esta película. Pero Duna y Corazón Satánico son películas que no les fue bien. Fue películas que de público anduvieron más o menos mal, y de crítica también anduvieron más o menos mal, pero sin embargo, el tiempo las ubicó en un lugar. Después habrá quien le guste, quien no le guste, pero creo que la historia del cine, para mí, les dejó un lugar, o que con el tiempo fueron más valorizadas que en el momento de su estreno. Y también me gusta que son 3 películas muy imperfectas. Que le podemos criticar 1000 cosas. Yo incluso que me encantan las 3 les puedo criticar 1000 cosas. Y me gusta que hay otras películas que uno puede decir son más redondas, son perfectas, no sé, Testigo en Peligro, por decir un policial que es redondísimo, casi perfecto, ¿no? De Peter Weir. Me encanta. Pero... Que también es de esta época, más o menos. Que también, bueno, a veces yo digo... No se hacen más películas como se hacían mediados de los 80 o entre el 85 y el 95, no sé, no soy muy preciso con los años, pero creo que había un tipo de cine comercial y de autor al mismo tiempo muy interesante, muy fuerte, y que ahora no sé si hay tanto de eso. Igual por ahí es un prejuicio, es una sensación, me lo podrían refutar con títulos, pero es una sensación que tengo, o por ahí el momento de la vida cuando los vi, por ahí cuando los vi a los 15 años me impactaban, y ahora que ya tengo unos cuantos años más, ya no es tan fácil impactarme. Claro, quizá un director como Alan Parker, por ejemplo, para decirle que es un director claramente de la industria y que en los 80 metió un hit tras otro. Quizá no tenemos un equivalente hoy de un personaje como este. No, podríamos pensar directores así, yo tengo lagunas a veces para los nombres, entonces eso queda mal acá en el podcast. Pero es un director que fue muy exitoso, pero que también fue medio ninguneado en su momento. ¿Y qué quise? Es que hizo grandes películas y hubo otras que
que no funcionaron muy bien y que incluso uno podría decir, che, tampoco creo a mi gusto, tampoco le quedó muy bien, ¿no? Pero bien que arriesga. Y me parece que Corazón Satánico es una película que arriesga en un montón de direcciones, con un montón de ideas visuales, muy perversa, muy bien construido, reformulando el policial del cine negro, llevándolo hasta un límite del horror. A mí no me gusta para nada el cine de terror, por ejemplo. Porque no lo consumo, no me gusta. Bien. Pero sin embargo, Corazón Satánico me encanta, o otras películas que no es que son de terror, de susto, pero que hay algo en el clima profundamente angustiante. Y hay algo ahí en el universo, acá bueno, con el tema del diablo y el vudú, el satanismo, hay algo ahí que incluso algunos espectadores me han dicho que mis películas le dan miedo. Yo me morí de miedo con tu película. Yo no quise hacer una película de miedo. Sin embargo, en tus películas la atmósfera tiene su peso y hay como una cosa ominosa. Si bien no haces películas de terror, son más tirando a policiales y la atmósfera es muy importante en tus películas. Bueno, por eso está en la lista Corazón Satánico, ¿no? De Alan Parker, porque creo que es ahí la atmósfera es maravillosa, el universo que él construye, ¿no? Y aparte es un universo que lo podemos ver reflejado en la realidad que existe, esa Nueva Orleans de los 50, el vudú, un montón de situaciones, hay unas procesiones que hay en un momento, cosas que ancladas en la realidad, pero que las lleva a un extremo donde esa realidad se vuelve siniestra. Película dura para ver a los 15 años, 14, 15 años, 13 años, una película complicada para ver a esa edad. Sí, bueno, son películas que me dan, que las veía de a cachitos, de a poquito, bueno, no El sentido de la vida, que es una comedia, pero una comedia musical, pero Duna también era una película que me parecía como, si bien no es de miedo, bueno, tiene algunas escenas muy escalofriantes, que dan para mí mucho más miedo que la actual de Villeneuve, que no la quiero criticar porque también me gustó mucho, pero mi corazón sigue estando con la de David Lynch, ¿no? Y a veces pienso que también mi corazón está con la Duna imposible de Jodorowsky, Claro. que nunca se hizo. Si tienen, busquen, hay un documental que creo que se llama Jodorowsky's Dune, Sí, o La La Duna de Duna de Jodorowsky, Jodorowsky, sí. que era un director chileno o mexicano, en realidad chileno, pero que vivió gran parte de su carrera en México, un loco de atar divino, y que bueno, que tuvo en sus manos hacer la película Duna durante muchos años y la había conceptualizado completamente, hecho el storyboard de punta a punta, y que bueno, esa película nunca se Con un hizo. guión que duraba como 8 horas. Bueno, aparentemente. la Duna de David Lynch también creo que duraba 3 Sí. horas. Duraba 3 horas. Es interesante lo que mencionás, lo del documental, porque Jodorowsky en ese documental habla de cuando ve finalmente no sé si recordás, cuando ve la Duna de Lynch. Pero es muy interesante porque él dice que él estaba totalmente frustrado por no haber podido hacer su Dune y estaba como resentido. Entonces no quería ver la película de Lynch. Su hijo le insistió para que la viera y la vio. Y cuando la vio, empezó a ver esto, y empezó a verle todas las fallas y a ponerse feliz porque él veía que era un fracaso. Como una fea actitud, digamos, pero Sí, después sí, dijo... un poco resentido. Pero en realidad dice, los problemas que tiene me parece que son más de los productores que de Lynch. Me parece que él sostenía que Lynch era el único que podía hacer esa película antes de él. Y en todo caso, eso, si bien se puso feliz por el fracaso, reconoció que Lynch tenía algo. Bueno, la película, dicen, primer corte duraba 3 horas y el estudio decía que por contrato tenía que durar máximo 2 y él no la quería cortar y bueno, el estudio dijo, o la cortás vos o la cortamos nosotros. Tu decisión, bueno, la cortó él, creo que no sé cuánto dura, 2 horas cuarto, 2 horas y 10. Terminó de hecho, durando 2 horas y negociar. cuarto, Sí, y se nota el corte en algunos momentos en la que la película no es tan coherente, sobre todo en la segunda parte. Que se apresura. Que se apresura. Todo sucede muy raro. La primera Sí. parte tiene un tempo Exactamente. y después se apresura. También pasa un poco por ahí con la novela. Bueno, la novela es que la leí también en mi adolescencia y me marcó, tiene 600, 700 páginas, depende. Yo la leí en una edición de bolsillo que era con letra chiquita y apretada. Entonces eran 600 páginas nada más. Y claro, es enorme. Pasan 1000 cosas, hay 1.000.000 de personajes, hay una cantidad de subtramas políticas complejísimas. Claro, todo eso hay que simplificarlo. Entonces, bueno, es como algo tan grande y con tantas interpretaciones, ramificaciones. Bueno, y a mí me encanta, la Duna de David Lynch me encanta. Esa creo que de las 3 es la que volví a ver hace poco, porque claro, como se estrenó la de Villeneuve, que se estrenó la parte 1, luego la parte 2, antes de ver, volví a ver la de David Lynch, porque quería volver a disfrutarla, ¿no? Que de hecho la película de Lynch, él tuvo primero la primera idea de hacerla en 2 películas. No lo dejaron y después, bueno,
pasó esta cuestión de que se transformó en un proyecto que empezó a condensar de una manera Bueno, imposible. David Lynch cuenta que es la película de él que menos le gusta, que está como muy enojado con esa película porque dice, nunca más voy a hacer una película mainstream para un estudio. La película que no volvió a ver, decía. Creo que no la volvió a ver, que la pasó tremendo y bueno, después dijo, ahora tengo que tener control creativo absoluto sobre mi obra. Pensar que cuando la hizo solo había hecho 2 películas independientes en blanco y negro muy de nicho, para que un loco como Dino de Laurentiis le ponga, no sé, una valija de plata gigantesca para hacer semejante epopeya, ¿no? Como Duna. Una película que fue muy criticada, pero que después tuvo con su reivindicación como película de culto. Porque de hecho, A mí de chico siempre me encantó y no entendía cómo la gente hablaba tan mal de Duna. sí, es verdad. Y claro. al día de hoy también me parece sigue siendo una película un poco maldita, ¿no? En VHS tuvo como cierta éxito, o sea, tuvo como cierto suceso en VHS, pero bueno, no alcanzó como para... Incluso me sorprende ver la adaptación de Villeneuve, que muchas de las escenas son las mismas escenas Son que, muy parecidas. que son muy parecidas. Porque casi uno decía, bueno, puedo agarrar la obra original de Frank Herbert y hago mi adaptación. Y más que la adaptación de Frank Herbert, parece la adaptación de la Duna de David Sí, Lynch. exactamente. Porque toma los mismos momentos. Está bien, son momentos clave de la historia, pero los podría haber interpretado distintos, buscado de una forma. No, tan equivalentes. Creo que la de Villeneuve está lleno de aciertos. Creo que aplaudo que se haga películas de ciencia ficción de ese presupuesto y con ese ritmo, esa cadencia lenta, contemplativa, que uno extraña mucho en el cine de hoy, en el cine de estudios, de superhéroes, que va todo rapidísimo. Es un tiempo donde vamos a disfrutarla, vamos, ¿no? A fuego lento vamos a cocinarla. Pero la de David Lynch tiene algo en mi corazón que la vuelvo a ver y me vuelvo a gustar. Lo mismo con Corazón Satánico, también porque uno lo vio cuando era muy joven, pero tiene algunas escenas muy violentas, ¿no? Todas las muertes que se van sucediendo a medida que el protagonista va investigando y todos van muriendo atrás suyo, son muertes muy violentas, muy fuertes, y hay como todo el tiempo unas imágenes metafóricas. También es una película que se va cocinando a fuego lento. Muy spoileable. Ahora que se usa esa palabra. Explicamos 2 cositas, ya explicamos el final. Sí. Igual es una película que tiene 40 años, ya todos sabemos, ¿no? Pero no tan vista entonces quizás, así que por las dudas nos cuidamos. Sí, no tan vista, pero me parece que tiene un montón de analogías y cosas visuales que, bueno, cuando hice El aire de Dios traté de robarle algunas cosas sin éxito, pero bueno, inspirado por lo menos. Duna es como la película típica para David Lynch. ¿Cómo te llevas con las películas con las cuales reconocemos más a David Lynch, con las que vienen después de Terciopelo Azul en adelante? No, me gustan mucho. Las últimas, hay algunas que no comulgué, pero Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, me encanta Corazón Salvaje. No me acuerdo cuál es el orden, cómo viene después, lo estoy diciendo en mi memoria, porque tiene una en el medio, después viene Mulholland Drive, ¿no? Pero hay algunas en el medio. Carretera Perdida. Los Highway también me gusta, pero a mi gusto ya se pasa de abstracto y a veces me quedo un poco afuera. Incluso hay una de las últimas que creo que se llama Inland Empire, que la fui a ver con muchísima ilusión al cine. Y a ver de esas películas que no tenía nadie que me acompañe, entonces por ahí la fui a ver solo, con muchísima ilusión, y para mí fue medio... no entiendo nada, ¿viste? Demasiado agresiva hacia el espectador, no agresiva a lo que vemos en pantalla, ¿no? Y por ahí no la disfruté tanto esa. Duna tiene algo que se entiende en el proceso, que es que muchas veces te explican la trama de lo que está pasando. Te cuenta más o menos de qué va la película. Esto tiene que ver con que la película duraba, como dijimos, 3, 4, 5, 6, 7 horas y está toda condensada en 2. Es que hay algo muy lindo en la Duna de David Lynch. Está presente en la de Villeneuve, quizás no tanto, quizás porque a mí me pega más la anterior, que es el destino, que es algo que está muy presente en mis películas, siempre, el destino. Y el destino trágico que viene ya de la concepción de la tragedia griega y de los héroes griegos, que son la base de nuestra cultura y de nuestra forma de entender los relatos. Y en Duna, el destino es tremendo, ya desde el principio, porque David Lynch te lo explica, y lo tiene, que es que el protagonista es el elegido, vas a ser el Mesías. Y es un pibe muy joven, un chico, un adolescente tardío, y dice, no, yo no soy ningún Mesías, yo soy de acá, soy un pibe cualquiera. Está bien, soy el hijo de un noble, de un duque, pero no soy quien se cree que soy o que voy a ser, ¿no? Entonces esa necesidad de cumplir su destino, de abrazar su destino, y bueno, que solo se va dando cuenta en el proceso y que solo lo va cumpliendo su destino, y hasta en algún momento creo que las 2 películas pierden control de o más en la de David Lynch, tendría que volver a ver la 2 de Duna, empiezan a dar miedo.
Porque ya, o dan miedo de sí mismos, ellos se dan miedo a sí mismos, ¿no? Terminan abrazando tanto su destino finalmente, después Claro. de haber huido de él, que ya decís, bueno, te pasaste un poco de rosca. Claro, calmate. sí, pero de ser un buen pibe, tranquilo, ¿eh? De pronto se convierte en un líder que es tiránico en algún punto. Es ¿no? que lo que decía Frank Herbert era Paul Atreides no es el héroe de la historia. Si bien sí es el héroe de la historia en el sentido narrativo, no es el bueno de esta historia. No es Luke Skywalker, ponele. Bueno, es que eso es lo que me gustan de estas películas, que no hay buenos y malos. Claro. Que es lo que yo trato de que haya en mis películas, que no haya buenos y malos. Es como la vida misma, yo soy bueno, yo soy malo. Y a veces me porto bien, a veces no. A veces tengo actitudes que me avergüenzan. Y creo que es parte de la condición humana. Y creo que es explorar en eso lo más interesante. Creo que... Y me da pena que en algunas de mis películas no me animé a ir a fondo, quizás, por temores, por dudas, a veces por miedo a ser censurado el día de mañana, bueno, no ser censurado, pero de que caiga mal el espectador, de ir con la oscuridad de todos los personajes. Que incluso los que son víctimas también tienen su oscuridad, ¿no? Eso ¿Con es qué algo que- personaje decís que te quedaste corto por ahí? Había toda una secuencia, por ejemplo, en La ira de Dios, que la sacamos del montaje, que en el pasado el personaje de Luciana, como transcurre en la novela, también tiene un acercamiento amoroso con el personaje de Minujín, que es que el personaje de Minujín, al igual que el personaje de Peretti, le quiere robar un beso. Pero a diferencia que cuando eso sucede en la película, ella se asusta y dice, no, te equivocaste, no te confundás, y se va corriendo asustada. Unos días antes había sucedido la misma situación con el personaje de Minujín, pero ella aceptaba el beso. No salía corriendo escandalizada. Pero era la misma situación, equivalente. Entonces, bueno, eso disparaba un montón de problemas morales en la película y en los personajes de la película, personalmente en el personaje de Luciana. Y es por otro lado el personaje del escritor de Cluster, que es un personaje muy oscuro, pero si uno lo piensa, tiene sus razones para hacer lo que hace. A Pero pesar claro de las que sí. atrocidades que Está hace, tiene justific- sus razones. Tiene sus razones. Bueno, esos son los buenos villanos son así. Por algo son villanos. El mundo es como el Joker, ¿no? La sociedad lo hizo un villano, pero los buenos villanos siempre algo le hizo a la sociedad, el mundo, alguien que ahora están. Uno entiende por qué son como son. Y hasta a veces uno lo justifica, bueno, está bien, está haciendo justicia a su manera. Después, Él se ve como una víctima, y en cierto sentido lo es. sí. Sí, creo que esas son las películas más interesantes, donde nos olvidamos de los buenos y los malos, donde no hay maniqueísmo, que es un poco el lugar común a donde nos llevan las películas de superhéroes o de Hollywood, y entramos en películas donde ya pasan a ser más complejas, ¿no? Donde ya no hay buenos y malos. Son los vínculos de las relaciones humanas que no tienen solución. O sea, un padre se lleva mal con su hijo y un hijo se lleva mal con su padre, sin embargo se quieren, pero sin embargo se llevan mal y van a tener que convivir con eso toda su vida. Y ahí hay un universo para construir, ¿no? Volviendo a Corazón Satánico, película dirigida por Alan Parker, que venía de un par de hits. Venía de hits. Después dirigió, es posterior, Mississippi en Llamas es posterior. Es la que creo que es la que sigue. la película que le sigue, con Mickey Rourke, con Robert De Niro haciendo de Louis Cypher del Diablo. ¿Te acordás? La primera, es difícil la pregunta, pero la primera vez que la viste, ¿qué te generó la primera, o las primeras veces que la viste? No, porque son esas películas que no sé por qué por ahí uno las veía como cortadas. Tanto Duna, no sé si es porque por ahí la pasaban por cable o por Digo, más allá de las televisión. escenas de Elisa Bonet, digo, ¿qué te- Que después ahí parece una versión del director, donde están, porque parece que la película tuvo muchos problemas con la censura en Estados Unidos. Sí. Con la censura, con que le iban a poner rating X, que es para las películas pornográficas, y que bueno, Exacto. obviamente a ninguna productora o distribuidor puede después poner en el cine una película X, entonces tiene que hacer R, que es prohibida para mayores de 18. Entonces parece que Alan Parker tuvo que sacar o alivianar las escenas de sexo pero bueno, que ese sexo, que es medio de lluvias de sangre, con Sí. sexo, con orgías sangrientas, que bueno, son Sí. verdaderamente imágenes pero que perturbadoras. está, más allá de ser perturbadora y ser una escena de sexo, como decías, muy perturbadora, porque chorrea sangre el techo en el Y medio que de- cuando uno la entiende, en realidad son escenas de sexo de incesto. Sí, ¿no? O claro, sea, sí, es tremendo. Y eso es él tremendo. está ahorcándola en un momento. O sea, hay una cosa así incluso violenta. Sí. Y no sé si, no me acuerdo, ustedes tienen la película fresquita, pero a veces la vieron esta semana, yo la vi hace tiempo, pero no me acuerdo en qué momento el espectador termina de entender de qué es la hija.
Si No, antes o después. Al final. Al final. Final. Al final de todo. Entonces, bueno, él se da cuenta de todo lo que hizo, ¿no? De hecho, en ningún momento, a ver, es algo muy fácil de inferir, pero en ningún momento dicen específicamente que es la hija. Sí, se infiere durante toda la película que ella es la hija de Favorite, de Johnny Favorite. Pero vos no sabés. Bueno, spoileamos al final, pero vos no sabés que él es Johnny Favorite. Siento muy presente en mi cine que no es explicar de forma explícita al final de la película la trama. Dejar todos los elementos, pero que el espectador tenga que hacer un esfuerzo para unir las piezas sueltas del rompecabezas, que creo que en Corazón Satánico por ahí hay gente que dice no la entendí, o no me gustó, o te obliga a charlar con otro. No, pero en realidad lo que pasó es que fulano es Mengano, y Mengano en realidad es el padre, el hijo, y los elementos están, pero uno los tiene. El Hollywood tradicional, el Hollywood de superhéroes. Te da todo masticado. Te lo da todo masticado. Está esa escena cliché donde en el momento más bajo del héroe, que está a merced del villano, el villano le explica todo su plan maestro. Entonces ya está, ya entendimos todo, ya está todo explicado, ahora viene la secuencia final. De hecho, cuando haces el ejercicio de ver Corazón Satánico por segunda o tercera vez, te das cuenta que hay piezas del rompecabezas que están muy bien puestas en la película. Se te va, claro. Cuando dices, ¿cómo no me di cuenta antes? Cuando no la ves por segunda vez. Porque acá te va sembrando todo. Sí. Te va sembrando todo, pero claro, la vuelta de tuerca es tan grande que uno no se la ve venir, ¿no? Un poco en Muerte Silenciosa, también es como, bueno, entender no solo el crimen, sino los complejos vínculos humanos que se dan en los últimos 10 minutos de película, bueno, que no están explicitados, pero el 90% de los espectadores los entiende. Lo que me gusta de Corazón Satánico, que yo lo intenté por ahí hacer en El Hijo o en La Ira de Dios, es que esté todo un grado torcido de la realidad, ¿no? Es como que la Tierra se giró un grado. Entonces, en ese grado ya todo se movió de lugar. Entonces, cuando la película empieza con un clima tan de cine negro vanguardista, que reformulando todos los códigos del cine negro, que cuando va Mickey Rourke a encontrarse con Robert De Niro, Louis Cypher, o sea, Lucifer, ya no es que te va a parecer normal, pero aceptás la escena en lo que eso se produce. El tipo está en un trono, que tiene enmarcado unos telones, en una iglesia media evangelista, medio satánica o evangelista, no se entiende. Con una habitación donde hay un chorro de sangre de un tipo que se acaba de matar. O sea, todo es tan rarísimo. Todo es rarísimo. El tipo con la caracterización que tiene con las uñas súper largas. O sea, ya te está planteando, ¿no? Y como todo el tiempo habla enigmáticamente. Y súper calmado está De Niro y sin embargo es súper ominoso, a pesar de que está todo el tiempo como contenido. Hay una cosa así muy, muy siniestra y muy que te provoca mucho. Y bueno, para mí esto, en La Ira de Dios, el personaje de Cluster no es el diablo, pero en algún punto hizo un pacto con el diablo para poder tener el poder que tiene, o para poder tener el éxito literario que tiene, lo cual es es raro que un escritor sea venerado como si fuera una estrella de rock, ¿no? Por lo menos en los tiempos actuales. No, debe haber 2 o 3 casos de Stephen King, no muchos más. Pero, por ejemplo, lo que tiene el personaje de Cluster es esa calma oscura, digamos, claro. Que pasa de todo y él no pierde No pierde la calma y hasta está tan seguro de sí mismo que no teme inculparse. Y eso es lo que me encanta de su perversión. Bueno, hay la escena donde suben, después de refutar absolutamente todos los argumentos en su contra y haberlo dejado al personaje de Menuhin en offside completamente, lo invita a conocer su intimidad, a pasar a la parte de los dormitorios de su casa y a ver el dormitorio de su difunta hija y mostrarle esa perturbadora proyección en loop, donde dice, bueno, acaba de demostrar que es totalmente inocente, pero ahora te está diciendo que está completamente loco. Pero sigue siendo un personaje oscuro. Pero por eso mismo, en esa dualidad, ¿no? ¿Le dijiste a Peretti que vea Corazón seguramente, ya no lo recuerdo. Igual ahí ya es muy el diablo, ¿no? El personaje. Seguramente. Pero para tomar algunas notas de la interpretación de Robert A De Niro. Peretti le había encantado el guión, me acuerdo, porque fue el primer elemento del cast que se confirmó. Y le mandé el guión y pocos días después me manda un audio divino, que lo tengo que tener atesorado por ahí en algún lado del WhatsApp, donde dice: Sebastián, es el mejor guión que leí en muchísimos años. Creo que desde Tiempo de Valientes que no leía algo que me entusiasmara tanto. Bueno,
me encanta, vamos a hacerlo. Es un personaje que para un actor debe ser muy tentador hacerlo, Sí. ¿no? Es una personalidad muy interesante para interpretar. Sí, sí, sí. Aparte de él que está acostumbrado a hacer comedia, a hacer con personajes queribles, era difícil tratar de sacarle todo eso porque él lo trae naturalmente. Volviendo a Corazón Satánico, tiene algunas perlitas de Alan Parker. La película transcurre en la década del 50, Sí. 55, pero una de las cosas, hay dos cosas que definen la atmósfera de la película. Primero, que la ropa, los autos, los elementos no son de la década del 50, sino que son previos a la década del 50, que era algo que decía Alan Parker. La gente de los 50 no compra cosas no compraba cosas nuevas, entonces todos los elementos de prompt son de los 30 y los Sobre todo la gente y pobre. los 40, claro, exactamente. Y la otra es que transcurre en Nueva Orleans. Todo Claro. esto del vudú que en la novela original de Corazón Satánico Transcurre de todo H.H. en Nueva York. No pasa porque transcurre todo en Nueva York. Bueno, eso Me es un parece que es un hallazgo acierto. glorioso porque esa Nueva Orleans muy, muy pobre, muy negra, muy religiosa, muy marginal. Creo que le da un contexto buenísimo a la historia. Muy musical, pero Muy con, musical, pero con mucha muy música musical, pero una música que incomoda, ¿no? Exactamente, que te aplasta. Si quiero decir algo que siempre me molestó de Corazón Satánico, porque tampoco también le criticamos cosas a la película, porque es como cuando uno ve un partido de fútbol, vamos a decir quién jugó bien, quién jugó mal, y seguramente por ahí no Está muy coincidimos. bien. Además dijiste que eran imperfectas. así Y son que aquí están. imperfectas, pero por ejemplo, hay una banda sonora durante varios momentos de la película con un saxo, con Sí. solo de saxo. Y a veces cuando la vuelvo a ver la película digo, oh, este saxo. Pero son los 80. Sí, me sí, parece. el saxo era un El hit. saxo en las era- películas. Estaba de moda. Sí. Corazón Satánico tal vez tuvo un problema en su... Esto es un dato que no le importa a nadie, pero tuvo un problema en su estreno, que se estrenó el mismo fin de semana, el mismo viernes en los Estados Unidos que Arma Mortal. Entonces, ahí Y Arma Mortal es mucho más amigable para el público. un presupuesto de Esta 17, es áspera. sí, un presupuesto de 17 millones de Corazón Satánico. Se recuperaron solamente 14 a nivel mundial, un fracaso, pero son películas que se fueron redescubriendo con el paso del tiempo, con el VHS, con el DVD, y que son películas que tuvieron su redención. Tal vez lo que decíamos antes, El sentido de la vida no tanto, porque El sentido de la vida sí fue un éxito Sí. porque venía Ya- con la espalda de los Monty Python. Ya venía con la marca de Monty Python y en Inglaterra fue un suceso. Pero al mismo tiempo está la parte como de que los Monty Python ya no se aguantaban más y creo que fue la última vez que la hicieron juntos. O sea, estaban esperando el momento para que termine y separarse, ¿no? Yo antes de dedicarme al cine estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Entonces el sentido de la vida para mí era como un disfrute absoluto porque son como algunos de los grandes problemas filosóficos, pero tomados con un humor tan inteligente. Algunos de los problemas, no sé, de las clases sociales, que también es algo muy presente en mis películas, los conflictos entre clases sociales, los conflictos con la religión, con la moral, son cosas que a mí me motivan mucho y ahí están tomados con el humor de los Monty Python que me encanta. Ahí te podría enumerar una por una las secuencias, excepto algunas del final que no me gustan tanto, el resto me parecen todas fantásticas. Desde el cortometraje inicial, que lo dirige Terry Gilliam, que es también otro director que varias películas que se me ocurrían venían a mi mente, como Brasil, para la lista dije, no, pero no vamos a poner Brasil si ya puse una de los Monty Python, que también es de esta época, ¿no? Habría que Sí, 80. Brasil es del 85, por ahí. 85, 2 años Todo después. Sí. esto, qué películas, ¿no? Hay Brasil. Bueno, ahora también uno puede decir, bueno, Matrix, que por poner algo más reciente. Pero el primer corto, que dura como 15 minutos, Sí, el de los viejos de la compañía de La seguros, aseguradora Crimson. la Crimson. Lo debo haber visto 1000 veces. Me parece una genialidad absoluta, una joya de la historia del cine. Las anécdotas cuentan de que Terry Gilliam iba a dirigir eso por su cuenta, por fuera de la película, pero haciendo eso que se filmó primero que el resto de la película, se gastó el presupuesto completo de todo el largometraje en esos 15 minutos. Sí, que no se enteraron ellos hasta muy Sí. avanzado. Bueno, a Terry Gilliam le gusta hacer películas ambiciosas, grandes, y bueno, él empezó a gastar, hacer, y bueno, había que decirle al estudio que ya se habían gastado todo el presupuesto y solo tenían 15 minutos de película. De hecho, bueno, Monty Python, The Meaning of Life, El sentido de la vida, es una película de sketch que en principio no tenían nada que ver uno con el otro y los unen con a partir del título de cuál es el sentido de la vida
y Dios que atraviesa más o menos todos los sketches. ¿Cuál es el que más allá del inicial, cuál es el que más te gusta? Y decías que los del final tal vez no tanto. Hay algunos números musicales del final que no me gustan tanto, porque aparte de ser una comedia es un musical, pero todo el inicio, los primeros empieza con el nacimiento en el hospital, después la máquina que hace VIP. el nacimiento en el tercer mundo, que en realidad es un suburbio de Londres, industrial de Londres, que para ellos es el tercer mundo, todo lo que viene después, la educación, la escuela, la guerra, todas las distintas, parecen todos hallazgos, todo me parece muy... Y aparte todos se están preguntando el sentido de la vida. Y es cierto, eran sketches sueltos, porque ellos no tenían ni idea qué hacer. Cuando creo que el estudio los presiona para que se junten y vuelvan a hacer una película y después le entregan un guión, y nunca entregaron ningún guión. Creo que entregaron como unas notas en joda, algún papel como... Y les mandaron un poema, esto es lo que vamos a hacer. Porque de hecho las dos películas anteriores, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y La vida de Brian. La vida de Brian, son películas. Claro, Sí, empiezan y terminan. Claro, Hay una empiezan y cosa que terminan, evoluciona. claro. Esta es su cuarta película y es como una vuelta a la primera, que la Claro. primera que era Something Different, and Now Something Really Different, que su primera película también es una película de sketch. Y después hace dos películas, estas dos películas Dos argumentales. películas que empiezan y terminan como Sí, películas, sí. y después está la cuarta que termina siendo una asociación de sketch con un hilo conductor que es ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, pero a mí me parece como una fantástica, es como tiene una frescura. Son estas películas que uno se compraba en VHS, después cuando salió el DVD me las volví a comprar en DVD. Si encontraba una edición de lujo en algún viaje, me la compraba en la edición de lujo, ¿no? Para tener los extras, ¿no? Esas películas que te han acompañado, ¿no? Y son películas, como digo, polémicas, que por ahí hay mucha gente que las odia, mucha gente que ni siquiera las conoce, no son grandecitos. A mí me gustan las películas que se te quedan rebotando en la cabeza, que algo ahí te tocó y te quedan rebotando, ¿no? Y bueno, eso es lo que espero lograr con las mías. Después cada uno verá si funciona o no funciona, pero esas películas que la película termina y tenés que comentarla, algo tenés que decir, no es que, bueno, terminó, me voy a mi casa. No, hay que comentarla, hay que charlarla y que una semana después te volvés a acordar de algo de la película. El sentido de la vida, 1983. Duna, 1984. Angel Heart o Corazón Satánico, 1987. Las tres películas para el fin del mundo de Sebastián Schindel. Son tres películas que creo que no están en ninguna plataforma, pero se consiguen, si pueden, véasla. Ya spoileamos que Robert De Niro es el diablo, pero igual vale la pena reverlas. ¿No se viene una película de ciencia ficción en el horizonte cercano? ¿Qué se viene en el horizonte? Uy, tengo varios proyectos. Estamos viendo a ver cuál ve la luz primero, porque bueno, el contexto está muy difícil. Está difícil en el mundo el contexto de el negocio cinematográfico, o ya no cinematográfico, audiovisual, está mutando permanentemente y todavía no encuentra un equilibrio y son cambios muy, muy rápidos. Entonces todavía estamos en un momento difícil en todo el mundo y en Argentina muchísimo más, porque a las dificultades que ya hay internacionalmente se suman las dificultades propias de nuestra economía, de nuestro dólar súper caro, entonces filmar de golpe una película en Argentina es más caro que filmarla en España, lo cual es insólito. Entonces, bueno, está difícil. Pero tengo varios guiones que me tienen muy entusiasmado. Vamos a ver cuál ve primero la luz. Pero no quiero contar por cábala. Bien, perfecto. Pero lo esperamos entonces. Sebastián, muchas gracias. Gracias. Esto fue Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Nos encontramos en el próximo episodio, si es que el mundo todavía existe.